Estamos en vivo. Hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. Un fuerte saludo para todos en este miércoles 3 de abril del 2019. Agradecemos mucho la compañía de todos ustedes que sabemos que están con nosotros en varios países de Latinoamérica, en algunas comunidades hispanas, y saludamos no solamente a todos nuestros hermanos y hermanas que amablemente nos acompañan, sino también a todos aquellos que van a tener la oportunidad de escuchar este programa. En Instagram, en Facebook, en YouTube, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les prospere en todas las cosas. Está esta noche con nosotros nuestro hermano Armando González. Buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos. Bendiciones del Señor de Gloria a todos nuestros hermanos que nos escuchan por toda América. Les mandamos un saludo. A nuestros hermanos que nos oyen en México también. Les mandamos saludos. Y bueno, pues ya estamos aquí, regresando después de la interrupción que tuvimos, la breve interrupción que tuvimos la semana pasada, hermanos. Pero ya gracias a Dios estamos por aquí. Hermanos, pues en esta noche habíamos anunciado que tocaríamos el tema de la mujer en el nuevo pacto. Se había anunciado, me parece, para este programa la ley de Cristo, pero no, hermanos, vamos a cambiar ya nuestro tema. Podríamos pensar que como hemos venido hablando de estos dos pactos y de estas dos, por decirle, épocas o eras, de que la Escritura de manera puntual define, pero podemos dar por ahí entonces una introducción, ¿verdad, hermano?, con respecto a lo que tiene que ver con el aspecto de la mujer, y pues fundamentalmente lo que la Escritura habla, ¿no? Aquellas profecías, ¿no? Por ejemplo, aquella profecía de Joel que está propiamente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que después es citada por el apóstol Pedro en aquel discurso que tiene en Pentecostés, donde hace referencia y donde habla de lo que iba a suceder en el nuevo pacto, ¿no? Es decir, podríamos pensar que hay muchos referentes acerca del aspecto de la mujer, pero ¿cómo podemos introducir esto? Bueno, nos cabe decir que con la venida de Cristo se abre una nueva era. Se abre una nueva época en todos los niveles imaginables. En la manera como Dios se va a relacionar con los hombres y los hombres con Dios, en el sentido de que la humanidad, es decir, judíos y gentiles, tienen ahora una puerta abierta de comunicación con Dios como nunca la soñaron anteriormente, una nueva manera de relacionarse con Él. Y esto trae como consecuencia una nueva manera de relacionarnos los unos con los otros. Realmente hay un cambio profundo. Las profecías del antiguo pacto tienen su cumplimiento en Cristo. Y el mismo Cristo, nuestro Señor, y los apóstoles anuncian no solamente aquellas cosas maravillosas que quedaron como bosquejadas en Moisés y en los profetas, sino que ellos nos explican, nos abren un panorama verdaderamente extraordinario en el que nosotros tenemos que ver atentamente, así como los ángeles que dice que anhelan ver con gran atención las cosas que están pasando hoy, que Cristo ha venido a traer con su muerte y resurrección, así también nosotros debemos asomarnos expectantes, llenos de esperanza, ante esta maravilla que
que se ha producido con la venida de Cristo. Y desde el comienzo, desde los dichos de nuestro Señor, expresados, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, los pasajes como el que tú citabas en este momento del apóstol Pedro, quien en la inauguración de este nuevo pacto cita de una manera maravillosa, preciosa, autoritativa este pasaje de Joel. Y utiliza un lenguaje muy inclusivo, es decir, el apóstol Pedro presenta un mensaje excelso, ¿sí? Dirigido propiamente a los varones israelitas, ¿no? Porque lo dice en 3 ocasiones, y hace un resumen de todo, de manera magistral, hace un resumen de los acontecimientos que desembocaron previo a ese día. Ustedes que mataron, empieza a hacer una referencia a la cuestión, pero hace una cita importante a la profecía del profeta Joel. Pero el lenguaje del profeta Joel pareciera que es un lenguaje muy de la época, ¿no? En el sentido de que ya ves cómo ahora se ha potencializado el asunto del lenguaje con respecto a las mujeres de ellos y ellas, o ellas y ellos, o las amigas y los amigos, o es decir, siempre tratando de no excluir uno con respecto al otro. Eso ha estado pues muy, muy de moda el Día de México, el discurso de los políticos, que a veces lo siento tan falso, pero va en ese sentido. Pero cuando leo al profeta Joel, veo ese mismo. O sea, veo un lenguaje donde no hay distinción de lo que va a suceder en el cumplimiento de la profecía. ¿Sí? No quisiera sí, leerlo, ¿cómo no, hermano? ¿Cómo no? Ese lo tenemos en... El libro de los Hechos. No, lo tenemos en Joel. Quisiera leer primero Quisiera leer Joel. Es el capítulo 2, hermano. Joel, capítulo 2, versículo 28. Versículo 28. Lo vamos a leer de nuestras Biblias y el hermano lo está buscando de la Septuaginta. Y voy a leer quizás del versículo 28, quizás el 31 más o menos. Y después lo leemos del libro de los Hechos. ¿Sí? Pero en la profecía de Joel dice lo siguiente. Y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí está el lenguaje inclusivo y que, bueno, al día de hoy le llaman el lenguaje de inclusión de género. Es decir, no solamente vuestros hijos profetizarán, pensando que a lo mejor decir hijos implica a los dos, hijos y hijas, pero de manera muy puntual aquí dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice, y serán soñados sueños por vuestros ancianos, y vuestros jóvenes verán visiones, también sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol será convertido en tiniebla y luna en sangre, antes que llegue el día de Yahvé grande y terrible. Este es el pasaje que cita Pedro en su primer discurso en Pentecostés, pero no solamente la importancia de hacer referencia al escritor y decir, hoy se está cumpliendo eso que Joel dijo acerca de la actividad importante del Espíritu Santo, pero dice con toda claridad, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir,
pareciera ser que en el momento del nuevo pacto que había empezado ya en Cristo, ya estaban cumpliéndose este tipo de mensajes, ¿no, hermano? Así es, hermano. Así es. Tú me dirás, ¿crees que vale la pena leerlo de la Septuaginta? Sí, como tú buscas, es el 28, ¿verdad? Sí, Joel 2:28. Estoy citando de la traducción española de la Septuaginta que hizo el profesor Natalio Fernández Marcos en la editorial Sígueme, una muy reciente y además excelente traducción de la Septuaginta griega. Dice, y sucederá después de esto que infundiré mi espíritu en toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. E incluso sobre los siervos y las siervas por aquellos días derramaré mi espíritu. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se trocará en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el grande y patente día del Señor. ¿Quieres que lea el 32 también? El 32. Mas sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén, quien se salve, según dijo el Señor, y los que anuncian la buena noticia, a los que el Señor ha llamado. No tengo palabras para eso, hermano. Qué hermosura, ¿verdad? Sí. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Entonces, ciertamente hay un aspecto inclusivo, ¿no, hermano? Es decir, no hay una diferencia en términos de que solamente unos profetizarán y otros callarán, por así decirlo. Y no hay una diferencia tampoco desde el punto de vista étnico o desde el punto de vista social. Es decir, no solamente los señores de la casa, Claro. Las señoras de la casa, sí, sino también los siervos y las siervas. Entonces, ese parte un aspecto fundamental con respecto a la participación de la mujer en el nuevo pacto. Exacto. No pertenece esta bendición solamente a los hombres, sino que las mujeres están incluidas. Y qué bendición, que es la bendición suprema de esta nueva era en Cristo. Yo derramaré mi espíritu. La donación del espíritu. El regalo de regalos, el Espíritu Santo, que no puede haber uno más grande que este. Que para allá apuntaban todos los dichos de los profetas, para hacia allá, hacia este punto en la historia, hermano, se dirigía toda la historia de la salvación. Finalmente, el Señor con el Espíritu Santo nos unía a su presencia. Claro. Era absolutamente fundamental esto. Ya tendremos la oportunidad de referirnos a esta excelsa bendición de la unión con Cristo. Quizás en programas posteriores. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien como un tema. De momento decimos nada más que este Espíritu Santo viene a ser ahora, podemos decir, la posesión, puesto que es un don de Dios, es un regalo de Dios, de hombres y mujeres. Y esto cambia por completo el panorama. ¿Sí? Y yo creo que más adelante, o quizás en la próxima sesión, tocaremos esos textos que parecen espinosos, ¿no, hermano? Es decir, que encontramos en la Escritura con respecto a las mujeres, y podemos darles pues podemos hacer una posible interpretación en función de lo que vemos en términos de la Escritura. Pero así como lo leímos, así como lo referenciamos tanto el profeta Joel aquí en el Masorético y en la Septuaginta, ciertamente lo cita el apóstol Pedro, ¿no? Es decir, dice el versículo 2:17,
Dice, y va a acontecer en los posteriores días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y más adelantito dice, y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y bueno, la palabra profetizar pareciera ser que adquiere una nueva dimensión también, hermano. Una nueva dimensión en el nuevo pacto, es decir, ya no es aquel vaticinio que teníamos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, sino pareciera ser que aquellos que tenían el don de profetizar refería a aquellos que hablaban acerca de la palabra del Señor. Es decir, como una actividad importante. Y a veces yo pienso sobre esto en el siguiente sentido, y espero ser claro. ¿Hasta qué siglo tendríamos o se tendría por primera vez escritura del Nuevo Testamento? Bueno, escritura completa te refieres al canon. Como regla, canon quiere decir regla o norma, es decir, te refieres a la totalidad de los libros que la Iglesia recibió finalmente como auténticos. Como auténticos. Como inspirados. Yo creo que esto fue, hermano, en el siglo III, en el año 200. Es decir, a lo mejor hasta el siglo III ya hubo un canon, pero pareciera ser que no era disponible para todos. En la iglesia naciente, en la iglesia creciente, en la que se añadían todos los que tenían que ser salvos, como dice el libro de Hechos, la transmisión tenía que ser forzosamente oral. En algunos casos, Pablo dice, les envió una misiva, y esa misiva también que la lean en Galacia, por ejemplo, o en Éfeso, ¿sí me explico? Es decir, había ciertamente vestigios de escritura, pero no a la manera como lo tenemos ahora. Entonces, ¿cómo entonces era la propagación del Evangelio? ¿Cómo era el querigma del Evangelio? El Señor creó un don importante, y el don importante es el de profetizar. Es decir, y el profetizar tenía que ver con ese querigma, con ese anuncio oral, con esa transmisión verbal de la palabra. Y esto era dado por el Espíritu Santo. Es decir, textos, ¿no? Voy a parafrasear uno de ellos, es decir, cuando se presenten ante las autoridades, no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les revelará en ese momento las cosas. Es decir, el Señor hace un trabajo de mente, es decir, de memoria, un trabajo que actúa sobre la iglesia naciente. Es decir, había gente que profetizaba lo que oía, inclusive de los mismos apóstoles, gente de la propia iglesia. Es decir, había un ministerio de memoria. Decirlo en términos de nuestra época, es decir, un ministerio USB. Es decir, los hermanos tenían ese asunto, entonces podían profetizar, y no es que estuvieran vaticinando, las profecías se estaban cumpliendo a partir del nuevo pacto. Pero los hermanos sí tenían entonces una actividad profética en función de la relatoría de la palabra, del anuncio de la palabra. ¿Por qué? Pues porque no había escritura. Claro. Eran muy afortunadas aquellas congregaciones que podían tener una o dos cartas de pano, digamos. Si la congregación tenía suficiente dinero y llegaba noticia de que se había escrito alguno de los evangelios, tener uno de ellos significaba pues realmente un privilegio. Tanto que en este movimiento, pues los autógrafos, o sea, no podemos saber dónde están. Tanto que fueron usados, traídos y llevados y copiados. Y además yo creo que el proceso no era tan expedito, vamos. ¿Saben qué? Que esta carta que están leyendo aquí, que también se ha leído en Galacia, por decir un ejemplo, entonces resulta que pues yo creo que los hermanos antes de mandarla para allá hacen una copia.
y había que copiarla, entonces, y había que mandarla, entonces no era el internet del día de hoy, vamos, ni el acceso que teníamos al día de hoy, sino debe haber sido un proceso mucho más complejo, mucho más lento, con una naturaleza distinta de difusión, ¿sí? Entonces, la iglesia esperando que llegara un mensajero y decir, ¿sabes qué? Aquí traemos carta de Pablo, quiere que también sea leído en la iglesia. Entonces, debió haber sido un proceso un poquito, pero a partir de eso, entonces el Señor creó un ministerio de hermanos, de hijos e hijas, con una capacidad de memoria importante para poder seguir con el mensaje de manera verbal, o sea, a través oral. Y entonces la profecía se cumple de manera, dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu, que es el espíritu, el que revela todas esas cosas y el que hace que se guarden. No se preocupen por lo que van a decir cuando lleguen las autoridades, el Espíritu Santo se las revelará. Ahora, nosotros al día de hoy, pues ya no necesitamos ese disco duro, por así decirlo, porque todos lo traemos, ¿qué? En nuestras manos tenemos toda la Biblia en un pequeño, ya has visto de qué tamaño son algunas Biblias. Sí, las he visto. Delgados, bueno, verdaderamente. Sí, caben en el bolsillo. Caben en el bolsillo. Y al día de hoy, pues yo ya he visto, por ejemplo, las congregaciones, que hay hermanos que ya encargan Biblia, o sea, sacan su celular y consultan ahí la Biblia, consultan más de una versión. Además. Entonces, ahora ya no, ahora nuestro ejercicio de memoria es, pues, acordarte dónde está el texto, ¿no? Es decir, hay algunos hermanos que son extremadamente ávidos para esa situación. A mí en lo particular me cuesta mucho trabajo, tengo que estar constantemente sobre los textos y recordándolos y de alguna manera para tenerlos presentes, porque no todos tenemos ese prodigio de memoria, pero Pero yo he notado, no sé si tú te acuerdas conmigo, que el Espíritu Santo te sigue trayendo a la mente cuando hablas, cuando explicas la palabra, Él te recuerda ya una cosa, ya te recuerda otra, ya te da claridad en un punto difícil de la misma palabra que tú estás diciendo cuando se trata de explicar a los hermanos. Es decir, que el ministerio de la profecía incluye un ejercicio de la memoria, incluye un ejercicio de enseñanza también. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, el que profetiza habla para la consolación, para la instrucción. Claro. De los oyentes, para la edificación de los oyentes. Entonces, la profecía, como tú bien decías, hermano, viene a enriquecerse en comparación con el ministerio profético del Antiguo Testamento, en el que, por supuesto, los profetas reveladores, los profetas que recibían la palabra para escribirla, cumplen una función idéntica a la de los apóstoles. Claro, ¿verdad? Hay una línea. Yo lo veo así, porque además muchas veces este ministerio, cuando yo distingo, por ejemplo, la palabra profeta con mayúscula y la palabra profeta con minúscula, digo, la que es la palabra profeta con mayúscula refiere a esos grandes profetas, ¿no? Joel, Isaías, Zacarías, Ezequiel, todos esos grandes profetas. Pero cuando veo profetas con minúscula, digo, se refiere a los hermanos disco duro, a los hermanos que el Señor creó un ministerio especial para ellos cuando la palabra se estaba comenzando a difundir. Pero esto no está restringido a los hombres. Es el punto que queremos señalar. El punto que queremos señalar es que no es una cuestión de restricción solamente para, no. Dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, ambos tienen esa posibilidad, ¿no? Y las hermanas, bueno, con mucha habilidad y con mucha capacidad de memoria, digo, es sorprendente. Son sorprendentes. Sí. Y fíjate que ahora que estabas tú citando esto, me asomé al texto griego de la Septuaginta. Y fíjate que en el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 28, fíjate cómo dice, y será
después de aquellos días, que derramaré el espíritu mío, dice, sobre toda carne, epipasan sarca. Pasan es el adjetivo plural. Sarca, que viene de sarx, carne. Fíjate tú. Y profetizarán, que es donde nos hemos detenido en este momento, vuestros hijos y vuestras hijas, y los ancianos y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, y los jóvenes y vuestros jóvenes verán visiones. Fíjate cómo dice sobre toda carne. Ese particularismo judío termina. Ahora la bendición sobre toda carne viene no solamente sobre judíos, sino sobre gentiles. No solamente viene sobre hombres, sino sobre hombres y mujeres. No solamente viene sobre los ricos, sino viene sobre los ricos, sobre los amos, sobre los señores. Pero fíjate en el versículo 29 cómo dice, leyendo a la Septuaginta, dice, y sobre los esclavos. Ka epitis dulos. Dulos es la palabra griega para esclavo. Que epitas dulas. Y sobre las esclavas, en aquellos días, en tasimeras equinas, dice, en geo apotunefmatustum, derramaré de mi espíritu. Fíjate, hermano, ¿cómo se parece esto a la carta a los Gálatas? Fíjate cómo el derramamiento del Espíritu Santo y el hecho de que cuando viene el Espíritu Santo envuelve a aquellos, ¿cómo le diría el apóstol Pablo? Lo reviste el Espíritu, y esto crea un cambio enorme, un cambio fenomenal, porque termina este Espíritu Santo al caer sobre hombres y mujeres en el nuevo pacto, los iguala, los empareja, las viejas diferencias creadas por la caída terminan. Fíjate cómo Joel dice, sobre toda carne, es decir, ya no solamente judíos, sino gentiles. Dice, sobre hombres y mujeres, ya no hay hombre ni mujer. Y luego dice, sobre los esclavos y sobre el resto de la gente, es decir, la antigua diferencia del amo y el esclavo, que también se menciona en Gálatas 3, termina. El Señor crea una nueva humanidad a través de este derramamiento del Espíritu. Y hermano, bueno, aunque esto funciona solamente en términos en este caso, del pueblo de Dios, debe funcionar en el pueblo de Dios. Claro. No podemos seguir viviendo en otra época, en la época de la caída, en la época cuando todo el deseo de la mujer dice, será para tu marido y tú te enseñorearás de ella. Es decir, esto termina, ¿cierto? Existen entre, por ejemplo, marido y mujer, un tipo de relación, pero es un tipo de relación donde cuando dice someteos unos a otros, ya hablaremos de esto, hermano, el someterse no es esta idea mundana, caída, adámica, que es la que todo el mundo maneja y cree que se refiere a esto. Hay en la mutua subordinación, porque dice someteos unos a otros en el temor de Cristo. En esta nueva avenencia, en esta nueva manera de entendernos como herederos y coherederos de la gracia, ya no como superiores entre inferiores, sino como socios que caminamos en la vida. La subordinación adquiere matices, hermano, que no son los matices del mundo del dominio. Normalmente en el contexto mundano, la idea de subordinar es la de colocar uno arriba de otro, un superior frente a un inferior. Y muchas veces se pierde.
y mucho de ellas se pierde. Entonces, si nosotros queremos ser realmente embajadores, queremos nosotros ser transmisores eficaces del mensaje de Cristo, tenemos nosotros que vivir en toda la plenitud del mensaje de Cristo. Encarnar en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria este proyecto del Dios que en sí mismo es comunidad. Claro. Pero regresando a Joel, porque tú estabas... No, esto es correcto todo lo que estás diciendo, hermano. Es decir, simplemente Joel, el mensaje de Joel es absolutamente inclusivo. Es decir, no hay una diferencia entre unos y otros. No se ve, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne es toda carne. La Septuaginta dice hermoso, ¿no? Es decir, cómo concluye con respecto al aspecto de la salvación, ¿no? Es decir, dice espectacular, la verdad. Mas sucederá que todo el que invoque Sí. el nombre del Señor, estoy citando la Septuaginta, mas sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. Fíjate el respeto por la voz pasiva. Será salvado. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén, quien se salve, según dijo el Señor, y los que anuncian la buena noticia a los que el Señor ha llamado. A los que el Señor ha llamado. Es decir, hay una acción ahí importante de parte de Dios. Entonces, sin palabras, hermano. Sin palabras. Sí, no tengo nada que decir. Me queda perfectamente claro en el contexto de la escritura. O sea, realmente, hermano, estamos ante una situación histórica que sobrepasa todo lo que el hombre hasta la fecha ha vivido. Realmente el Señor viene a restaurar todas las cosas, como había dicho que vendría a ser. Anunciar el año de la buena, de la nueva y de la buena voluntad del Señor. Vaya buena voluntad del Señor. Vaya proyecto salvífico de Dios para este tiempo en el que los lastres del pecado son definitivamente quitados. Vivimos en el tiempo del perdón de los pecados que, por supuesto, abre puertas inmensas para la comunión con Dios. Dios nos puede recibir, nos puede adoptar como sus hijos, nos puede declarar justos, puede derramar su espíritu en nuestros corazones, hermano, y la vieja enemistad de aquellos que éramos sus enemigos, que éramos extraños, terminó. Nuevas y maravillosas cosas tenemos, cosas que dice que el ojo no vio ni el oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y no solamente tiene un sabor escatológico esto, por supuesto que lo tiene también, pero tenemos ya las primicias. Claro. Tenemos ya esas cosas nuevas aquí. Y hermanos, los cristianos, por lo tanto, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos, hermanos, es necesario. Yo creo que aquí pues, no es algo que nosotros procuremos o que logremos a través del esfuerzo lograr, pero es algo que sí produce el Espíritu y tenemos que estar muy seguros de que nosotros estamos en este Espíritu. Claro. Es decir, como lo hemos venido diciendo, hay una nueva redefinición inclusive del propio prójimo. Sí, el prójimo no son solamente los hombres. El prójimo implica hombres y mujeres. Y el derramamiento del Espíritu da bendiciones de todos sentidos, no solamente para los hombres, sino para los hombres y las mujeres. Entonces, sí hay un nuevo replanteamiento acerca de esta nueva época, este nuevo pacto, este pacto en Cristo, ¿sí?
donde vemos de manera importante y fundamental que todos somos iguales. Es decir, no hay una diferencia. Y fundamentalmente lo vemos en una visión desde profética. O sea, no solamente a partir o a raíz del Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, da una nueva dimensión de las cosas, ¿no? Es decir, se me viene a la mente: marido, amad a vuestras mujeres, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia hasta la muerte, es decir, y muerte de cruz, es el tipo de relación que tiene que haber. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues entonces, ciertamente, como lo hemos dicho, hay unos textos que tienen un tono especial que habría que ver cómo los abordamos y cómo los enfrentamos para que todos ustedes tengan una visión de lo que hemos nosotros de alguna manera visto e interpretado, ¿no? Y que podamos ver que no hay contradicción en escrituras, que hay un mensaje perfectamente claro, uniforme. A veces lo que sentimos nosotros como contradictorio es simplemente otro aspecto más del tema. Uh-huh. El cual, como dices tú perfectamente, tenemos que hacemos un espacio, nos enfrentamos a los ciertos desafíos que algunos pasajes nos ofrecen, y esto para ajustar nuestra visión de conjunto de tal manera que no quede desenfocado un aspecto en relación con el otro. A propósito, esta noche mi hermano Armando me envió, hermanos, una fotografía que tomó en uno de sus viajes, que es una joya, hermanos y hermanas queridos. Se trata de un pájaro que vive en la zona de los cenotes en Yucatán, en Quintana Roo. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo se llama este pájaro, hermano? Se llama mot. Mot. Es un momotoide. Pero a ver, hermano, la lesión. Bueno, resulta que la fotografía, porque el hermano es un fotógrafo excelso, tomó una fotografía que es muy difícil fotografiar este pájaro, que es tremendamente elusivo y solamente se encuentra en los lugares donde hay cenotes. En medio de la selva, y mi hermano tomó una fotografía en la cual el fondo desaparece, queda ligeramente en la bruma, y en primer lugar se destaca la figura del pájaro, al cual le da una serie de haces de luz que seguramente se cuelan entre las ramas, y la figura del pájaro queda perfecta. Es mucha suerte de mi parte, hermano. No soy tan buen fotógrafo, pero solamente le quise compartir al hermano una foto. Bueno, y el hermano pues ve la creación del Señor de manera importante. Bueno, el Señor verdaderamente es genial cuando se trata de diseñar, de combinar colores, de combinar texturas. Bueno, podríamos hablar largamente sobre este punto, pero lo que yo quería decir al traer este detalle de la fotografía es que en situaciones muy complicadas como la fotografía que tomó mi hermano, si todo hubiera salido perfectamente claro, podemos decir, no se hubiera notado tanto la figura del pájaro como sucedió aquí. Ahora bien, en el caso bíblico, lo que hacemos nosotros a veces, porque es muy complicado también, es como tomar una foto de un mot. Resulta que a veces lo que está detrás, el trasfondo de la fotografía, queda muy claro, pero lo que queremos fotografiar queda ligeramente borroso, ¿verdad? A veces se pierde el objetivo. A veces se pierde. Y en temas bíblicos, hermanos, lo importante es dejar tanto el trasfondo como el objeto al que nos queremos referir con toda claridad. Uh-huh. Y bueno, confiamos en la gracia de Dios que nos va a ayudar, hermano, sí, para presentar todos estos pasajes. Hay unos pasajes muy difíciles que confiamos en que vamos a poder ver
vamos a poder ver hasta con lujo de detalles en 1 Corintios capítulo 14, el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, y otros pasajes de tal manera, hermanos, que sin hacer violencia a las Escrituras podemos tener el panorama completo, muy, muy completo y claro. Sí, y a mí me ha tocado a veces, en ese gran respeto hacia la palabra y en ese gran, pues, enseñanza que de alguna manera en algunas comunidades y congregaciones hablan, en el sentido de que la mujer hay que hacerla a cierto lado. Yo veo a las mujeres que a veces hasta asumen ese rol, se lo asumen, pues, a la luz quizás de una interpretación no cuidada o no debidamente llevada, olvidando quizás estos textos, ¿no? Como en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. A veces veo cómo hay algunas hermanas asumen este rol de, bueno, que los hombres hablen, nosotros no, que los hombres hagan, nosotros no, que los hombres prediquen, nosotros no. Y asumen un rol que con su misión y con respeto a la palabra, lo toman, pero creo yo que, pues, que hablarlo es importante, no debería ser tan espinoso, pero parecería ser que sí lo es. Ya hay algunos escritos acerca de la mujer. Nosotros, por ahí, el hermano José Antonio publicó un artículo del hermano John Sense en una revista. Es un proyecto que tenemos, hermanos, donde escribimos, pues, por alrededor de, ¿qué serán? 20 revistas. Más o menos son 2000 páginas, hermanos, que hicimos alrededor de unos 3, 4 años quizás. Están publicadas en la red. Si ustedes ponen en su buscador, en su navegador de internet, cualquiera que sea Google o sea algún otro que tengan, por medio de Chrome y ponen diasofia.com, www.diasofia.com. Ahí se van a encontrar la página web donde tenemos publicadas todas las revistas. 20 tomos. 20 tomos. En las primeras 3, 4 revistas vienen unos artículos con respecto a la mujer. Los publicamos nosotros, no recuerdo la fecha en que lo hicimos en primera instancia, pero están publicados ahí. Ahí también pueden encontrar una referencia acerca de un punto de vista acerca de la mujer, ¿no? Es decir, es un referente más y una publicación que ahí está. Entonces, ¿qué más podemos decir, hermano? Bueno, pues que están todos y todas invitados a entrar a diasofia.com y se van a encontrar muchísimas cosas que consideramos serán de su gran interés. Y bueno, pues iremos con la ayuda del Señor tratando en los programas que siguen este tema, llegando a los diferentes textos. Así que no tomen todavía, no se nos adelanten. Nosotros procuraremos no atrasárnosles, pero ustedes no se nos adelanten con preguntas sobre versículos que vamos a tratar cuidadosamente, exegéticamente, en los siguientes programas. De manera que, bueno, dejamos nuestro estudio aquí. Y veamos si hay alguna pregunta. De tal manera, no las hemos visto todavía estas preguntas, pero saben ustedes, confiamos en que seguramente nos vamos a encontrar aquí preguntas sobre, bueno, entonces, ¿por qué aquí y allá dice de tal manera la escritura? Ya llegaremos a esas escrituras y tendrán ustedes, en la medida en que el Señor nos lo permita, un escenario cada vez más y más completo sobre este tema. De tal manera que, bueno, si tienen ustedes por aquí algunas preguntas, nuestro muy querido hermano Jesús
Lozada, que siempre nos hace el enorme favor de pasarnos por aquí, por el WhatsApp, los diferentes preguntas que van surgiendo. Pues bienvenidos y bienvenidas. Creo que todavía no tenemos aquí. No tenemos todavía intervención, no tenemos preguntas. Al parecer, daremos unos 3-4 minutos más. Tenemos aquí en el WhatsApp de Radio Teleste, te ponemos la dirección a la que hicimos referencia. Aquí tienen ustedes la dirección. Están ustedes invitados a entrar y bajar todas aquellas cosas que sean de su interés, de manera gratuita. Pueden bajar todas las revistas. Caray, hermano, pues me gustó mucho el Mot. El momotoide. Precioso, precioso pájaro. Precioso pájaro. Dices que está próximo en belleza al Quetzal. Después del Quetzal. Después del Quetzal. El Quetzal es muy bonito. Este es un pájaro. Es un pájaro. Tiene una especie como de cola larga que termina como en 2 plumas, ¿verdad, hermano? ¿De qué forma es, hermano, la plumita del final? Es como una hoja. Una hojita así. En colores azul turquesa con negro, con el pico negro, las alas como verdosas entre verde y café, el pecho del animal en café. Es una belleza. Realmente el señor es diseñador excelso y magnífico. Un combinador de colores, de texturas, de formas. Además dices que las plumas son tornasoles. Sí, son tornasoles. Dependiendo de la veas, tiene una tornasol. Es un pájaro muy bonito. Qué precioso. Endémico de México. El sureste mexicano. Y seguirnos. ¿Qué pasa con Pablo? Y nuestra hermana Irma Valderas nos está pasando aquí, muchas gracias hermana Irma, el documento al que hacía referencia nuestro hermano Arnaldo de Johnsens, que se llama ¿Qué pasa con Pablo y la mujer? Es un estudio en el que se describe la situación social, histórica de la zona aquella de Éfeso, donde estaba la iglesia a la que Pablo envía a Timoteo y a la que le escribe. Y explica de una manera muy, muy hermosa diferentes aspectos de Primera de Timoteo capítulo 2. Muy importante. Dice, pregunta la hermana Irma, hermanos, o no sé si pregunta o asegura, hermanos, ese libro que se comentó hace un momento, sí, efectivamente es
Es una revista, hermana, no es propiamente un libro que se encuentra ahí en Diafosofía y viene uno de los artículos referido a una traducción de un artículo de Johnson. Nosotros lo publicamos pues como un acercamiento a una buena interpretación, un buen contexto histórico que hay acerca de la mujer en la escritura. Entonces, es digno de leerlo para que ustedes tengan referentes sobre él. Después escribe Rubén Olamendi, dice: buenas noches, saludos hermanos. El pasaje de Joel que ha sido interpretado en algunos momentos carismáticos como el don de vaticinar el futuro a sus feligreses, ¿es correcta esa interpretación? Bueno, podemos, como tú decías, hermano, el don de la profecía viene a ser un don muchísimo más amplio que el mero vaticinar. De hecho, los mismos profetas del Antiguo Testamento no simplemente vaticinaban el futuro, ¿no? Sino eran, por ejemplo, sus ministerios se extendían en el tiempo hacia el pasado, por ejemplo, trayendo cosas del pasado al presente, trayendo grandes lecciones e interpretaciones de los actos de Dios, de las acciones de Dios en el pasado, para iluminar aspectos presentes de la historia de Israel. Otros profetas, por ejemplo, se refieren al presente, al momento histórico que está viviendo en ese momento Israel, y a veces hasta sobrepasan los límites de Israel, como pasa, por ejemplo, con el profeta Amós, que comienza a vaticinar y comienza a hablar y a explicar sobre los países que rodean, o las naciones que rodean a Israel. Edom, por ejemplo. Esto dice el Señor a Edom. Esto dice el Señor a fulano y a sutano. Es decir, es un ministerio, el ministerio profético del viejo pacto, creo yo que puede entenderse en esta triple dimensión, de pasado, presente y futuro. Y en cuanto a la iglesia, yo creo que añade este punto que tú mencionaste a lo largo del programa. Creo yo que es una forma de interpretar la cuestión de la profetización ya en el nuevo pacto, ¿no? Y principalmente en la iglesia naciente, en la iglesia creciente como tal, ¿no? Así es. Entonces, creo yo que si no estoy seguro hasta qué punto los hermanos carismáticos circunscriben o limitan el don profético simplemente al bautizo. Yo creo que es mucho más. Pablo, como citábamos en 1 Corintios 14, habla de un ministerio, al parecer, permanente en la iglesia, que tiene que ver con la edificación, que tiene que ver con la consolación. Que tiene que ver con el querigma, ¿no? Que tiene que ver con la transmisión oral de la palabra. Y yo creo que en ese sentido era muy importante, o sea, porque no había escritura como tal. Es decir, no había un compendio de libros como una biblioteca de libros como tenemos ahora. Por eso se llama Biblia, porque es una colección de libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que pues para el día de hoy para nosotros resulta ser una bendición, pero para aquel tiempo no, es decir, la transmisión de la palabra era estrictamente oral. Es decir, por ahí me llama mucho la atención un comentario que hace Guillermo Hendrickson en el comentario del Evangelio de Marcos, donde él hace una serie de argumentaciones en el sentido de que uno de los compañeros de Pedro en la predicación de la palabra era Marcos. Marcos no fue apóstol, sino fue un creyente, y se piensa, él argumenta y dice que Marcos escribió su evangelio, pero a voz de Pedro. Es decir, que Pedro le dictó el evangelio a Marcos y Marcos lo escribió. Esto porque en ese gran comisión que tenían de predicar el evangelio, los hermanos les decían: ¿sabes qué? Esto está muy bien, pero ¿por qué no lo escriben?
O sea, qué bendición es lo que nos has dicho, pero sería bueno que lo escribieran. Entonces, a raíz de esa petición, la argumentación de Hendrickson es que Pedro le dicta el Evangelio a Marcos y lo escribe como tal. Por eso, parte de la argumentación que da es porque el Evangelio no empieza con todo el ministerio de Jesús, ni con su nacimiento, ni con todo eso, sino que empieza realmente con esta cuestión. Entonces, yo sí creo que tiene que ver ese ministerio profético en función de la promulgación, de la divulgación, el hablar propiamente del Señor. ¿En qué años podemos situar, entre qué año y qué año podemos situar la composición de los libros del Nuevo Pacto? ¿Entre qué año y qué año? Yo creo que todos después del 40 y antes del 100, hermano. Es decir, Juan escribió en el siglo 90, en el año 90. La primera carta que se escribe es la de Gálatas, de Pablo, en el año 40. En cuanto a Pablo. Y cuanto a Marcos, algunos lo citan por el 60, es decir, la composición de toda la escritura está entre después del 40 y el 90, quizás 100. Algunos dicen que Jacobo fue la primera carta. Exacto. En fin, dice nuestro hermano Jesús Lozada, y un fuerte abrazo para todos los hermanos y hermanas que nos están aquí escribiendo. Rubén Olamendi contesta a nuestro hermano Jesús Lozada a Rubén Olamendi. Buenas noches, saludos hermanos. El pasaje de Joel ha sido interpretado en algunos movimientos carismáticos como el don de vacinar el futuro. Es la pregunta de nuestro hermano Olamendi. Eduardo Prado dice, buenas noches hermanos. Hablando del don de profecía en Joel, ¿piensan ustedes que este solo se cumplió en la era apostólica o perdura hasta ahora? Yo creo que perdura hasta el día de hoy. O sea, esa es mi postura como tal. Es decir, a veces la predicación de la palabra en el púlpito refiere a esta exposición de la palabra, a expresión. Claro que ahora ya no le llamamos así, ahora le dicen el mensaje del pastor, pero yo creo que al día de hoy, aunque en principio tiene esta función, al día de hoy se sigue hablando de la palabra del Señor. Y yo creo que eso que el Señor da y esa posible interpretación a juicio de que está hablando, puede ser una perspectiva profética y de divulgación propiamente de la palabra. Yo así lo veo. Es decir, no solamente el disco duro, bueno, que algunos lo traen muy bien puesto, hermano. Así lo siento. Es una opinión muy personal en ese sentido. Claro. Y por otra parte, hermano, también tenemos que salvar la distancia entre la manera en que se reunía la iglesia primitiva, a juzgar por algunos pasajes de las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, primera de Corintios 14, versículo 26, donde dice, ¿qué pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno, no solamente uno, pero cada uno tiene salmo, tiene cántico, tiene palabra. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hacer pues, hermanos, cuando os reunáis? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí tenemos esto. Y luego pasa a hablar un poquito más, se explaya un poco más en el tema de las lenguas, en el versículo 27, que dice, si alguno habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y luego pasa a hablar de los profetas. O sea, forma parte de esta enumeración
de actividades del espíritu desarrolladas en la iglesia, y entonces el apóstol Pablo establece la manera como el don de la profecía debe llevarse en el contexto de la asamblea. Los profetas hablan 2 o 3 y los demás disciernan, y si a otro que está sentado les ha revelado algo, calle el primero. Es decir, presenta una dinámica, ¿verdad, hermano? Una dinámica quizás dialéctica de una situación que pues al día de hoy poco vemos, ¿no? Es decir, las congregaciones no tienen esta dinámica. Si regularmente es muchas veces unilateral. Unidireccional. Y pues cumple su función profética el hermano que se para y habla de la palabra, aunque el que está abajo también discierne y a lo mejor no puede coincidir en todo lo que está diciendo. Posiblemente la dinámica debería ser esa. Bueno, ahora yo pienso esto. Es decir, una función dinámica que poco se da en los contextos cúlticos que hay al día de hoy en los evangélicos. Donde solamente una persona es la encargada, digamos, de la proclamación del querigma. Pero tal parece que en las iglesias de Pablo había una mucho mayor participación. Por eso dice que él reparte dones entre todos. Y muchos de estos dones son dones que tienen que ver con enseñanza, con la palabra de sabiduría, con la palabra de ciencia, etc. Bueno, teniendo en consideración esto, creo yo que el don de la profecía sí era un don que estaba diseñado, que estaba planeado por Dios, no solamente para los orígenes, para los principios, quiero decir, de las reuniones de los hermanos, sino como dices tú, un don que alcanza hasta nuestros días por lo que representa el don, por lo que confiere el don a la iglesia, por cuanto el Espíritu de Dios, que dice es el que produce todas las cosas en todos, es quien está hablando entre unos y otros. Si realmente lo que tenemos en el Nuevo Testamento es una especie de ministerio compartido entre hermanos y hermanas en la congregación. Entonces, y como lo explica perfectamente 1 de Corintios capítulo 11, con respecto a estos dones, que es el Espíritu el que los reparte, es el Espíritu el que provoca la palabra, es decir, es una actividad poderosamente espiritual, nefmática. Sí, nefmática. Yo creo que además el ejercicio que presenta aquí en Corintios 14 es muy provechoso para la iglesia. Nosotros de alguna manera lo hemos experimentado con nuestra amistad, con nuestras reuniones, donde de alguna manera se presenta este esquema, ¿no? Es decir, de alguna manera puede ayudar al crecimiento personal, individual de los que lo practican como tal. Yo creo que es fundamental. ¿Cómo? Dice Didier Retana, a quien saludamos. Hermanos, buenas noches. ¿Creen ustedes que cuando Pablo escribió a Timoteo que no permitía a la mujer enseñar, lo hace para una iglesia específica o para todas las mujeres cristianas del mundo? Bueno, no sé si me permites contestarla. Sí, hermano. Aunque ya entraremos a esta situación de Timoteo 2, yo creo que la carta se refiere a la situación específica por la que estaba atravesando la iglesia de Éfeso, cuando Pablo tiene que mandar a Timoteo y luego escribir para corregir cosas. Esto así de entrada. Por supuesto que esto amerita un sustento exegético, una comprensión del escenario histórico, sí, cultural, geográfico. Perdón. Sí, todo el contexto que engloba a la iglesia de Éfeso. Exactamente. Y esto es clave para entender la enseñanza de Pablo. Clave, sencillamente, si no
captamos este trasfondo. Nos va a costar mucho trabajo entender por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo a partir, por ejemplo, de los versículos 11 del capítulo 2 al 15. Y será parte de los versículos que tenemos aquí. Muy bien, hermanos. Si hay alguna otra pregunta. Parece ser que no tenemos más. Bueno, pues nos despedimos de ustedes desde la ciudad de Querétaro, México. Muy buenas noches, hermanos, a todos ustedes. Gracias por estar al pendiente del programa. Estábamos un poco preocupados, pero sabemos que ustedes son fieles para seguir escucharnos por la interrupción que tuvimos. Esperemos que no vuelva a suceder. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por recibirnos en sus casas y muchas gracias a Radio Telestete, a nuestro hermano Víctor Troncoso y a todo el equipo que hacen posible la difusión de este programa. Buenas noches.